Hermanos, la clase de hoy, la enseñanza, es sobre el canon de las Escrituras. Yo sé que ya alguien estará ahí preguntando que con qué se come eso, el canon. El canon, mis hermanos, canon es una palabra griega, de hecho, cuyo significado es caña. Pero no era cualquier caña, era una caña de medida. En aquella época, así como en nuestra época, se usaba una caña para la construcción que servía de parámetro para cuando se iban colocando las piedras, cuando se estaban levantando las edificaciones, de manera que todo pudiese quedar en su justa posición. Yo recuerdo, estando pequeño, que los terrenos se medían a veces con una vara. Y esa era la referencia, hacía tanta vara. Entonces, así en aquella época se usaba la caña para medir, como un patrón de medida. Entonces, esa misma palabra fue usada para referirse a la lista de libros que fueron recibidos por la iglesia como documentos inspirados por Dios. O sea, todos esos libros que están en el canon bíblico cumplen con la norma de inspiración. Estos son escritos dados por Dios a su pueblo. Básicamente eso es lo que significa, y eso es lo que vamos a estar mirando esta noche. Cómo nosotros podemos saber que los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia son esos. ¿Cómo sabemos que no son más? Como la crítica hoy día dice, no, espérate, porque hay libros que por algunos intereses lo excluyeron y otros pudieran decir, no, pero hay libros en la Biblia que no. ¿Cómo sabemos que deberían ser menos? ¿O cómo sabemos que no son más? ¿Cuáles fueron los parámetros? ¿Cuáles fueron la guía? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos la Biblia que Dios le dio a su pueblo? Eso es lo que vamos a estar considerando en esta noche, algunos criterios que se usaron a través de toda la época. Usted sabe que la Biblia, y si no lo sabía, la Biblia se escribió durante un periodo de unos 1400 años. Tiene más de 40 autores, pero es un solo tema. Entonces, el Señor obró de manera soberana para que su pueblo pudiese tener de manera sobrenatural, vamos a decir, el Señor veló para que su pueblo pudiese tener esta colección de libros que forman un solo libro, la Biblia, con un tema que es el Señor Jesucristo y la salvación que Dios ofrece en él al hombre pecador. ¿Cuáles fueron los criterios usados? Bueno, en el Antiguo Testamento, comenzando por el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, que Dios mismo manda a que su palabra fueran registradas. Y vamos a ver algunos versículos para que más o menos nosotros podamos estar ubicados. Como el material es un poco amplio, algunos lo voy a leer, otros se lo voy a citar, pero para que vayan buscando en lo que yo voy citando lo primero, alguien que busque Deuteronomio 10, versículo 1 al 5, y yo voy a citar Éxodo 24, 4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Éxodo
24. Y Josué 24:26 dice, y escribió Josué todas estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de la ley y ponedlo en el arca del pacto de vuestro Dios, y esté allí por testigo contra vosotros. Si alguien tiene Deuteronomio 10:1-5, amén. Entonces, si alguien nos preguntara, ¿cómo sabemos que esa es la palabra de Dios? En primer lugar, porque Dios mismo mandó que su palabra fueran registradas. Otro segundo elemento es que Dios ordenó que esa palabra que Él mandaba que fueran registradas se colocaran junto al arca. Eso lo vemos aquí en este último versículo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Miren, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. No había lugar más sagrado que ese. Vemos en las escrituras, ¿verdad? Lo que le pasó a Usa, solamente intentó tocarla, agarrarla y cayó muerto. El pueblo de Israel sabía lo que significaba el arca, acercarse ahí, eso es la presencia de Dios. Entonces, es Dios mismo también quien ordena que su palabra fuese colocada allí junto al arca. Aparte de ese versículo, por ejemplo, en Éxodo, si alguien lo tiene, capítulo 25, versículos 21 y 22. Y Deuteronomio, 31:26, también vamos a verlo. Deuteronomio 25, 21, 22, si alguien lo tiene. Éxodo. Éxodo 21, 22, ¿lo tienen? Amén. Entonces, Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de la ley, colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Y primer libro de Samuel, capítulo 10:25 dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Eso fue creando en la mente del pueblo que esos libros tenían un contenido sagrado. Y así la nación fue apartando esos escritos y lo tenía como escritos que eran autoritativos en cuanto a norma de conducta y de fe para su vida. Nosotros sabemos que existían libros ya antiguos que se citan en el mismo Antiguo Testamento. Recuerden que cuando uno está leyendo, por ejemplo, en Crónicas, en Reyes, en el mismo libro de Samuel se habla del libro de Jacer, se habla también de los libros de las crónicas de los reyes de Israel o de las crónicas. Habían otros escritos antiguos también. Sin embargo, estos no formaban parte de esos libros que estaban junto al arca. Estos libros tenían una demanda de Dios de obediencia para con el pueblo. Ellos revelaban el carácter de Dios para con el pueblo, y así se fueron separando estos libros.
Podemos ver textos, por ejemplo, como Éxodo 24, versículo 4, Deuteronomio 31, 9, Deuteronomio 17, 18, donde se demandaba obediencia a esta ley, a este libro de parte de Dios. Luego, mis hermanos, nosotros vemos que se fueron separando libros que tenían un carácter profético, tenían más bien un origen profético. Por ejemplo, el Señor habló a Moisés. Moisés registró la palabra de Dios. Entonces, esos libros que eran de origen profético, que normalmente estos hombres hablaban, ellos no hablaban su propia palabra. ¿Cómo normalmente comenzaban las enseñanzas de estos profetas, los mensajes de estos profetas? Así dice, sí dice Jehová, palabra del Señor que vino al profeta tal. Y esos libros también fueron siendo separados. Pero algo muy importante, mis hermanos, es que estos libros tenían que tener una consonancia, una coherencia con la ley que ya el pueblo conocía. Y ese es un principio que nosotros vamos a ver a través de toda la Biblia, y es que la Biblia es una sola y no puede contradecirse. Así que debía existir una coherencia entre estos nuevos libros que el Señor iba dando, porque Dios es uno, en Dios no hay contradicción, y así se fueron juntando. Y también la aceptación del pueblo de Dios que aceptaba estos libros como libros que venían de parte de Dios. Entonces, un elemento importante, mis hermanos, con relación al Antiguo Testamento, es cómo el mismo Señor lo citaba. El Señor citaba el Antiguo Testamento. De hecho, prácticamente la mayoría de los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo. Así que hay un respaldo en el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Ahora bien, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos 39 libros. Los hebreos no dividían el Antiguo Testamento de la misma manera que lo dividimos nosotros. Ellos lo dividían básicamente en 22 y otros lo dividían en 24 libros. Pero hay que saber que antiguamente, mis hermanos, no existían libros como nosotros lo conocemos. Los libros anteriormente se escribían de papiro, que era un material que se preparaba de un árbol que crecía a la orilla de los ríos, llamado papiro. Era una especie de caña, y de ahí se preparaba una especie de papel. Luego vinieron los pergaminos, y los pergaminos eran unos rollos, y así se fue. A veces, por ejemplo, mira, tenemos un pergamino donde está la ley de Dios. Ahí estaban el Pentateuco completo, los 5 libros de Moisés. Y así ellos tenían el rollo de la ley, el rollo de los profetas. De manera que ellos lo tenían organizado de la manera siguiente. No sé si Joan puede ayudarme. Joan está durmiendo ahí. Puede ayudarme más o menos cómo ellos tenían dividido. Miren cómo los hebreos dividían el Antiguo Testamento. En la Torá, que usted lo ha escuchado, supongo. Si usted ha visto, qué sé yo, ha escuchado a algún judío o algo así, y aún algunos predicadores le llaman así, la Torá a la ley. Es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. La Torá, ahí están. Pero
ellos tenían otra división que eran los famosos Ketubín. Los Ketubín eran simplemente los escritos. Los escritos, ahí están. Y había otra división que ellos le llamaban los Nevi'im, esos son los profetas. Fíjense cómo ellos tienen una división que era triple. La ley, los escritos o Ketubín y los profetas. En esta división, mis hermanos, el último libro de la Biblia que tenemos, que hay en la Biblia hebrea, era segundo libro de Crónicas. No es el libro de Malaquías, como nosotros lo tenemos. Entonces, con esa idea en mente, entonces nosotros vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 44. Dijimos que la ley o la Torá, los escritos que eran los Ketubín y los profetas que eran los Nevi'im. En otra palabra, la ley, los escritos y los profetas. Entonces, vamos a ver en Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, que son los Nevi'im, y en los salmos o los escritos. Entonces, ahí está el Señor citando todo el Antiguo Testamento que existía. La ley, los profetas y los escritos, como ellos le llamaban. Ahí estaban. Lo mismo en Mateo 23, versículo 35. Mateo 23, 35. Y para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel. ¿Dónde está Abel? Génesis. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Dónde está eso? Segundo Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Usted lo puede buscar. El Señor está citando el Antiguo Testamento que ellos tenían, desde Génesis hasta segundo Crónicas, que eran los 22 o los 24 libros, dependiendo. Porque, por ejemplo, en nuestra división, mis hermanos, nosotros tenemos primero y segundo Reyes. Ellos eran el libro de Reyes, simplemente, libro de Reyes. Nosotros tenemos primero y segundo. Todo eso que nosotros tenemos primero y segundo, en la Biblia hebrea, era un solo libro. Igual el libro de Ruth, creo que con Samuel, que aparecía. Y así ellos iban disminuyendo la cantidad de libros. Los profetas menores, que nosotros son 12 en nuestra Biblia, para ellos simplemente era un libro. Y por esa razón el Antiguo Testamento hebreo tiene menos libros, pero es el mismo contenido, porque simplemente agrupaban libros en un conjunto, los 12 y ya. Nosotros tenemos 12 profetas ahí, 12 libros. Así que ese es el nuestro Señor citando el Antiguo Testamento. Ya vemos cómo el Señor, y citábamos la semana pasada, como Él decía que ni una jota ni una tilde de la ley quedará sin cumplirse. Hay una cita constante, mis hermanos, de nuestro Señor cuando Él es tentado. ¿Qué Él hace? Él cita el Antiguo Testamento, que aceptaba y que reconocía el pueblo judío como la palabra de Dios.
En cuanto al Nuevo Testamento, mis hermanos, una de las normas, al igual que en el Antiguo Testamento, tenía que ver en cuanto al origen apostólico. Se verificaba que el libro, si el origen o el escritor era un apóstol o algún relacionado con un apóstol. Por ejemplo, uno de los evangelios no es escrito por un apóstol. ¿Cuál es ese? ¿Quién? Tenemos el caso de Marcos. Tenemos también el caso de Lucas. Sin embargo, ellos tenían, se dice que en el caso de Marcos, su fuente principal fue el apóstol Pedro. Así que ellos de una u otra manera estaban relacionados con una fuente primaria. Y vemos que siguen el mismo patrón del Antiguo Testamento. El mismo libro de Apocalipsis concluye diciendo que si alguno añade al libro de esta profecía o quitare al mismo, dice que así mismo le vendrán la plaga que están anunciadas en el libro. O sea, se pronuncia una maldición contra cualquiera que intente quitar o añadir a la revelación, a la palabra de Dios que está revelada en esos libros. Así que esto era muy importante, el contenido apostólico, el hecho también de que la iglesia reconociera estos escritos que por lo regular andaban circulando al poco tiempo entre las iglesias, y las iglesias así mismo lo tenían como palabra de Dios para ellos, y la coherencia que todo esto debía tener con el resto de las escrituras. Así que nosotros vemos, mis hermanos, que estos libros son conservados por mandato divino, y cómo la iglesia iba recibiendo estos libros que a la vez iban moldeando su vida, su conducta, su relación con Dios, y eran determinantes para que ellos pudieran cultivar una relación con Dios que reflejara en su día a día lo que Dios demandaba de ellos. Entonces, ¿cómo yo sé lo que Dios demanda de mí? Bueno, el Señor lo ha revelado ahí en su palabra, y eso siempre ha sido de vital importancia para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué decir entonces, hermanos? Te puede decir entonces, ¿y qué de los católicos que tienen otros libros en su Biblia? ¿Qué pasó ahí? Estos libros, básicamente en las Biblias católicas actuales, son 7 libros que hay adicionales que son conocidos como libros apócrifos. Un libro apócrifo, el apócrifo, su significado literal es oculto. Pero en nuestro contexto actual, el libro apócrifo, cuando se habla de ese documento es apócrifo, ¿qué es lo que entendemos regularmente? Que no pertenece al canon. Pero en el mundo secular, cuando se habla de apócrifo, ¿a qué se refiere? Algo que no es confiable. Eso no es confiable, eso no es auténtico. Entonces, básicamente, mis hermanos, apócrifo es eso. Son documentos históricos que están en la Biblia, pero que no son confiables. De hecho, cuando la iglesia decide adoptarlo en su Biblia, ellos le llamaron libro deuterocanónico. ¿Qué es eso de deuterocanónico? Deutero
significa segundo. Cuando hablamos de Deuteronomio, ¿qué estamos hablando? Segunda ley. Segunda ley. Deuterocanónico significa canónico de segundo orden. O sea, ellos están diciendo como, estos no tienen el mismo grado de inspiración. Ellos mismos están diciendo, esto no tiene el mismo grado de inspiración, pero lo colamos ahí. Pero por algunas razones que vamos a ver rápidamente. En primer lugar, mis hermanos, estos libros nunca se incluyeron en el canon hebreo. Nunca se incluyeron en el canon hebreo. De hecho, ninguno se cita en el Nuevo Testamento. No son citados en el Nuevo Testamento. ¿De dónde surge esa idea de que estos libros pertenecían al canon hebreo? Porque hay una traducción de la Biblia griega llamada la Septuaginta, que alguno de ustedes ha escuchado mencionar. Esa Biblia fue mandada a hacer para la famosa biblioteca de Alejandría, 72 eruditos judíos, pero para que traduzcan del hebreo al griego. Pero, por eso se llama Septuaginta, de hecho, por los 70, pero en realidad dicen que eran 72, 70, Septuaginta. Ahora bien, esos libros que se tradujeron, más bien, lo que quería la persona que encomendó esa traducción era una lista de los libros religiosos judíos. Y se hizo esa traducción de la Biblia que se llama o se conoce como la Septuaginta. Ahora bien, mis hermanos, como decía, nosotros no vemos fuera de ahí en ningún otro lugar que esos libros formaran parte de la Biblia que los hebreos, que los judíos conocían. Y vamos a ver algunas razones por las que estos libros, mis hermanos, nunca formaron parte del canon de la Biblia, ni pueden formar parte. En primer lugar, estos libros promueven el uso de magia. Hay un libro que se llama Tobías, capítulo 6 de Tobías, versículos 5 y 7, dice, escuche con atención. No le voy a decir búsquenlo en su Biblia porque si no tiene problema. Y el ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo y tira los intestinos porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado, asó parte del pez, lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino, los dos juntos, hasta cerca de media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Y le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentado por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. Dígame usted, eso es Tobías, en el libro de Tobías. Salvación por obra, el mismo libro de Tobías, capítulo 4, versículos 10 y 11. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Otro más en Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica los pecados, todo pecado. Los limoneros tendrán larga vida. Nosotros sabemos, mis hermanos, que una de las razones por la que la Iglesia Católica toma estos libros y lo pone en su Biblia es justamente porque, y eso sucedió en el Concilio de Trento, porque la Biblia
afirma, y una de las verdades que en la Reforma Protestante se le recalcó una y otra vez Lutero, fue que la salvación es única y exclusivamente por Cristo y a través de Cristo y solo Cristo, que no hay otro medio de salvación, como dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, nada de limosna, nada de ningún otro medio. Estos libros, por ejemplo, hablan también en un libro que se llama Macabeo, hablan acerca de la ofrenda por los muertos, por los pecados de los muertos. Y es lo mismo, hermano. Usted ve eso y es un retrato de la Iglesia Católica. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, la mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Más si se considera que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Así que también vemos errores históricos incluso. En el libro de Judí, oiga esta perla, era el 12º año del reinado de Nabucodonosor, que gobernaba a los asirios en la ciudad de Nínive. Dígame el error ahí. Le voy a dar un chocolate ahí que diga el error. El que se dio cuenta del error. Por allá atrás. Se lo repito. Era el 12º año del reinado de Nabucodonosor, que gobernaba a los asirios en la ciudad de Nínive. Hablaron todos juntos, no hay. ¿De dónde era rey Nabucodonosor? Entonces, hermano, nosotros no vemos eso. Y eso lo vamos a ver en uno de los estudios más adelante. La precisión de la Biblia cuando cita temas históricos. Eso es un dato falso, un claro error histórico de uno de los libros apócrifos llamado Judí. Y finalmente, hermano, estos libros no reclaman tampoco ser inspirados. Esto yo lo compartí hace unos años con los jóvenes de la clase dominical. Al final de los 2 libros de Macabeo, oiga esta perla, cómo concluye el autor de los Macabeos. Dice, así concluye la historia el gobernador Nicanor, y así termina también mi narración. Desde este día Jerusalén quedó bajo el control de los judíos. Me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben saber que hice lo mejor que pude. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que les resulten agradables al lector. Con esto doy por terminada mi historia. Así termina 2 Macabeo 15, 37 al 30. Le doy la cita por si usted tiene alguna Biblia católica en su casa, lo busque, o ahí en su celular. Así concluyen. Mis hermanos, estos libros no están reclamando ninguna autoridad. O sea, ahí no vemos nada como así dice Jehová. Eso no se parece en nada a los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Es por esa razón, mis hermanos, por la que esos libros no están en nuestras Biblias.
por errores doctrinales, errores históricos y errores de mucha otra índole. El apóstol Pedro dice en ese texto que nosotros leímos la semana pasada que no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso dice él, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mis hermanos, lo que nosotros tenemos aquí es la pura, santa y única palabra de Dios. No podemos añadirle, no podemos restarle. Esa es la palabra de Dios que nosotros tenemos registrada ahí. Hay una coherencia total. Esos libros han sido reconocidos por el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como libros de parte de Dios. De hecho, mis hermanos, no es cierto que la iglesia es la que reconoció el canon de las Escrituras. No, mis hermanos. La iglesia en ningún momento se colocó como autoridad sobre las Escrituras. Lo que la iglesia hizo fue recibir los libros que ya Dios había dado a su pueblo. Y obviamente la iglesia sí evaluó que estos libros tuviesen esa coherencia, tuviesen esa consonancia. Eso sí lo hizo, pero la iglesia nunca, como afirma la iglesia católica, dice, no, ustedes tienen Biblia porque nosotros fuimos nosotros quienes reconocimos la Biblia. No, mis hermanos. De hecho, un dato muy importante, en ningún concilio que se hizo, se recibió algún libro. En los concilios que se hicieron, tanto en el concilio de Yania, en el año 70 después de Cristo, en esos concilios lo que se hizo fue recibir, pero no se rechazaron ninguno de los libros que ya el pueblo de Dios tenía como norma de fe y de conducta. No se rechazó ningún libro. Entonces, sí hubo algunos libros que fueron objetados, como el libro de Esther, que no se menciona el nombre de Dios. El libro de Proverbios se decía que tenía como un mensaje como muy humano, como muy mundanal. Y esas fueron algunas objeciones. Pero en estos concilios, mis hermanos, no se rechazaron los libros que ya la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ya tenía como libros recibidos de parte de Dios para su vida. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga.